Hola, bienvenidos a una nueva edición de Cyberperspectivas by Total CyberSec. Hoy vamos a hablar de un tema que cada vez es más relevante para las empresas, la criptoagilidad y su papel en la preparación hacia la ciberseguridad postcuántica. La conversación ya no está en si este cambio va a llegar o no, sino en qué tan preparadas están las organizaciones para adaptarse a tiempo, proteger sus datos, sus identidades y sus procesos críticos sin afectar su operación. Y para abordar este tema, hoy nos agrada recibir a Diana Guzmán de Utimaco, a quien damos la más cordial bienvenida. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias. Y Diana es ingeniera egresada del Instituto Politécnico Nacional y cuenta con 15 años de experiencia en criptografía aplicada a procesos críticos de negocio, especialmente en sectores donde la protección de datos, identidades y comunicaciones sensibles es fundamental. Actualmente es directora de ventas para Latinoamérica y desde su rol impulsa la adopción de soluciones criptográficas con una visión estratégica que fortalece la alianza entre Total CyberSec y Utimaco, ayudando a que empresas en la región avancen en su preparación hacia la era postcuántica, con un enfoque claro en criptoagilidad, confianza y cumplimiento. Y precisamente en esta entrevista vamos a abordar distintos temas que hoy son de interés para las empresas. ¿Qué es la criptoagilidad? ¿Por qué se ha vuelto tan importante? ¿Y qué está pasando en el entorno global? ¿Cuáles son los principales retos? ¿Qué señales está dando el mercado? Y por supuesto, cómo desde la alianza entre Total CyberSec y Utimaco se puede acompañar a los clientes en esta transición. Si te parece, Diana, comenzamos por la base de toda esta conversación. Y Diana, para abrir esta conversación me gustaría empezar por un concepto que cada vez escuchamos más, pero evidentemente no siempre entendemos del todo su dimensión: la criptoagilidad. A ver, ayúdame a definir este concepto, por qué y qué significa la criptoagilidad y por qué hoy es un concepto clave en ciberseguridad. Bueno, Lucy, vamos a empezar a sumergirnos en temas tal vez muy técnicos, intentando hacerlo lo más entendible posible. La criptoagilidad se compone primero en su acepción de dos palabras, ¿no? Criptografía y agilidad. Eso se entiende como la capacidad tecnológica de adaptación, elección, actualización de mecanismos criptográficos, llámese un algoritmo criptográfico, tipos de llaves criptográficas, protocolos, librerías. Pero yo sé que hoy en día, en la época que estamos transitando, va más allá de la capacidad de adaptación tecnológica per se, sino también la criptoagilidad ya debe llegar a permear como una filosofía institucional, es decir, ya tendremos criptoagilidad o capacidad de adaptación en la tecnología, pero también en la organización, porque de nada sirve tener todo a tu disposición criptográficamente hablando si la institución que lo va a operar o lo va a administrar está incapacitada para ello. Y en ese sentido, y ya que hablabas de una organización, ¿por qué la criptoagilidad crees que va más allá de un tema técnico y se convierte en una necesidad de negocio? Bueno, la criptoagilidad siempre, cuando nos referimos a criptoagilidad, va a ir de la mano de hablar de criptografía. La criptografía es de las ciencias más longevas que han existido siempre, desde los griegos, sino quien haya visto películas como Código Da Vinci o Código Enigma, etcétera, pues entenderá que desde esos tiempos existía y ha sido una constante evolución, como todo. Había criptografía clásica, básica, simple, llaves simples, dobles, triples, pero este salto tan disruptivo que estamos viviendo ahora, yo le llamo el gorila que llega a la habitación a desplazar al elefante y al unicornio, que pueden ser tecnologías como inteligencia artificial. Entonces llega el gorila, que es la criptografía postcuántica y criptoagilidad, al cuarto a ocupar su espacio y decir, llegó el momento de voltear a ver a la criptografía como nuevamente ese protagónico que fue en algún momento y que vuelve a ser hoy, dada la aparición de los ataques próximamente cuánticos, de la mano de la computación cuántica. Entonces, ¿por qué se vuelve inherente al negocio? Pues porque ya no solo es una actualización sencilla,
El ataque cuántico llega de manera transversal a toda la organización y va por identidades, datos, comunicaciones a quebrar todo eso. Y no es que la computación cuántica simplemente sea para fines malignos, sino también benignos. Sin embargo, el libre albedrío de usar la IA para bien o para mal, la computación cuántica para bien o para mal, pues hace un llamado de auxilio ante una nueva ciberdefensa más robusta, y a eso se le llama una estrategia de criptoagilidad, el poder tener esa capacidad en toda la organización a nivel multiindustria, porque en hospitales hay datos sensibles, sistemas sensibles, en gobierno lo hay, sector financiero ni se diga, todos tenemos un plástico en nuestro móvil o en nuestro bolso con datos sensibles que proteger. Entonces simplemente es adoptar la criptoagilidad como esa forma de trabajar de hoy en adelante, siendo capaces de adaptarnos a los cambios, a los estándares, a los ataques a nivel organizacional, desde la parte de los CEOs hasta la parte operativa. Ahora ya nos dabas algunas pinceladas de un contexto más amplio, de un contexto global, pues que nos orilla a hablar ahora de la criptografía cuántica y la criptoagilidad. Y en ese entorno cambiante sí me gustaría que ahondemos un poco más y me expliques cómo llegamos a este punto, cómo llegamos al punto de hablar del gorila en la habitación. ¿Cómo llegamos al punto? Bueno, llegamos al punto dada esta evolución de la que hablábamos, ¿no? Todo va evolucionando, o sea, la vertiginosidad con la que la tecnología camina, avanza, es impresionante. Entonces, estamos hablando que existen dos conceptos fundamentales: la criptografía defensiva, todo lo que usamos para proteger correo electrónico, cajeros automáticos, terminales punto de venta, servidores web, aplicaciones en el celular, código que descargamos tan confianzudamente en el celular cuando te dice que llegó una actualización de software, ¿no? Entonces todo eso es criptografía defensiva, los mecanismos que defienden, por llamarlo así, nuestra seguridad en materia de los datos. Por otro lado está la criptografía ofensiva. No se nos ataca con lo mismo que se defiende. Y cuando entramos a criptografía ofensiva, es que ya existe un algoritmo capaz de debilitar la criptografía que hoy tiene los días contados. Sin afán de ir muy técnicamente, esa criptografía que está hoy muy vulnerable y que la usamos todos hasta en los chats, se llama RSA o criptografía asimétrica. La criptografía asimétrica o la criptografía simétrica, que son los dos tipos de criptografía, ¿en qué radica su fortaleza? Su fortaleza de nuestra defensa va a radicar en qué tan fácil o difícil es resolver el problema matemático que el algoritmo representa. Para desfortunio de la criptografía asimétrica o RSA, que protege identidades, comunicaciones y datos, es decir, n número de recursos, hoy en día, 24/7, multiindustria, su problema matemático es la factorización de números primos. Y es ahí donde llega el gorila. ¿Por qué? Porque hoy ya existe un algoritmo que es el algoritmo Shor, se le llama así, y lo que se espera es que exista la otra parte de esa fórmula, que es un ordenador cuántico capaz de adoptar este algoritmo de ataque, de ofensa, o este algoritmo de Shor, capaz de factorizar dos números primos y resolver el problema matemático que nuestra criptografía que hoy nos defiende va a hacer que se vuelva vulnerable, lo va a romper. Es ahí donde llega el gorila y dice, bueno, todos pongan atención aquí, la defensa que hoy conocemos está rota, ¿cuál va a ser la nueva defensa? Y es ahí donde todos ponen atención al gorila, de ok, todo lo que conocemos hoy en materia de criptografía clásica, en protección de identidades, cifrado y redes, comunicaciones, está roto. ¿Nos esperamos a ese momento, al colapso criptográfico, o mejor nos preparamos desde ya? Bueno, entonces por lo que nos comentas, claramente este no es un cambio de tecnología, sino también un cambio que trastoca directamente la confianza digital. Entonces la pregunta es obligada, o sea, ¿qué tan
preparadas están las organizaciones, las empresas para enfrentar este cambio? Bien, vamos a empezar a tocar fibras sensibles, pero es necesario poner el dedo en el pulso de Latinoamérica, un poquito más a nivel panorámico, organizacional, industria, país, región. En general, en promedio, la región de Latinoamérica y la multiindustria está en fase, yo le llamaría 0 y fase 1. ¿Cuáles son esas fases ante este cambio tan disruptivo de la era cuántica e ir a la criptografía postcuántica? El awareness, la concientización. Es para mí, yo realmente le llamo fase 0, porque antes de empezar a ver cómo está tu criptografía aplicada a procesos críticos de tu negocio, eres consciente del rol que juega la criptografía en tu estrategia de ciberseguridad. Tienes un equipo especializado en encripción aplicada. La realidad es que la mayoría de los clientes tienen una persona o 2 personas que hace criptografía en sus procesos y muchas otras cosas más, ¿no? Entonces la realidad es que ahorita estamos en Latinoamérica en una fase de entendimiento. ¿Qué es la era de la computación cuántica? ¿En qué se diferencia con un ordenador tradicional? ¿Qué es criptografía postcuántica? Entonces ayudamos mucho a entender que la evolución de la computación es una cosa, ordenadores clásicos a superordenadores, que la unidad de medida ya no es el bit, ya es el qubit o lo va a ser. Y por otro lado, la criptografía postcuántica, pues la nueva defensa. Entonces, la fase en la que se encuentran nuestros clientes, las empresas, la región en Latinoamérica, es entender realmente cuál es la amenaza, dónde impacta, cómo impacta, cuáles serían las consecuencias. No nada más va a ser una multa, sino va a ser una pérdida reputacional, pérdida de la confianza, como tú bien lo decías, monetaria absolutamente, ¿no? Y después, ya que entendimos cuál es la amenaza, podemos saber o intentar empezar a definir un punto de partida hacia cómo vamos a migrar a una ciberdefensa postcuántica, ¿no? Gracias al uso de la criptografía postcuántica. Entonces, en la fase 1 también se encuentran muchos países de Latinoamérica donde ya asimilaron cuál es la amenaza y ahora hay que sacar el rompecabezas, las piezas completas de rompecabezas en la mesa, y a eso le llamo yo inventariar, ¿no? Vamos a ver más adelante seguramente que conforme vayamos conversando que hay ya rutas recomendadas para migrar, y la fase 1 es esa: saca tu rompecabezas organizacional y pregúntate, ¿dónde aplico criptografía en mi organización? Entonces, las instituciones, la industria y la región de LATAM se encuentran en esas fases. En la parte del awareness, a nivel transversal en la organización, CEOs, CISOs, CTOs, operaciones, desarrollo, etc. Y después intentar llegar a un punto de partida para emprender esta locura y reto enorme que es migrarte hacia una ciberdefensa postcuántica. Sí, sobre todo porque ahora que te escucho, más allá de las empresas y las organizaciones, bueno, los estados-nación, ¿no? Que esto es algo también que trastoca el tablero geopolítico, pero no quiero soltar el tema que ya planteabas, que es esta transición postcuántica. Hablabas ya de las rutas, porque claramente es ahí donde empiezan los desafíos. Hablabas de una primera fase, pero cuéntanos un poco más, pues, de esas acciones concretas que pueden empezar a emprender las organizaciones para la transición. Bien, acciones concretas. Primero, tener conciencia que ya hay un proceso de estandarización para la adopción de los nuevos algoritmos criptográficos postcuánticos. Ya existe. De hecho, por ahí del 2016 se inició, gracias a través del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología, que le llamamos el NIST en Estados Unidos, quien emite los estándares federales para procesamiento de datos y de información, inició un concurso. Claro, esto lleva décadas, ¿no? Entonces, este instituto
dijo, bueno, vamos a convocar a matemáticos, a instituciones de tecnología, fabricantes, a que vengan a hacer su aportación y entre todos, eso es clave, entre todos vamos a encontrar la nueva defensa. Historia larga corta, en octubre del 2024, después de que entraron 86 algoritmos a concurso, solo 3 se estandarizaron y fueron los finalistas, ¿no? Entonces en la página del NIST, nist.gov, es donde se recomienda estar absolutamente al tanto de cómo va evolucionando este proceso de estandarización, porque claro, esto viene de octubre 2024 a cómo estamos ahora, tiene poquitito. ¿Qué pasa si uno de esos algoritmos que están recién salidos del horno y ya estandarizados y probados se quiebran o lo quiebran? Un ataque. Es donde vuelve a entrar la criptoagilidad y cómo te adaptas, ¿no? Si ya estabas utilizando eso. Entonces, estar al tanto, punto número 1, estar al tanto del proceso de estandarización que lleva este instituto es fundamental. Punto número 2, súper importante establecer un governance en la organización. ¿De quién es responsabilidad esta transición? ¿De qué área? ¿Quién va a liderar este cambio? ¿A quién le echamos la culpa si sale todo bien? ¿A quién premiamos? O al revés, ¿no? Entonces, es tener una estrategia inicial de governance con enfoque. ¿A qué me refiero con enfoque? Personas adecuadas. Tecnología, seguridad de la información, riesgos, negocio, presupuesto, finanzas, porque ¿cuánto dinero vamos a desembolsar en las etapas iniciales? No se sabe. De momento son aproximados. Entonces, establecer una mesa con un equipo de trabajo sería yo que es otro de los puntos importantes. Y tercero, empezar a indagar sobre las herramientas y consultoría que te permiten, ya lo decíamos, sacar el rompecabezas e identificar dónde utilizas criptografía en tu organización. No es que lo vayan a hacer manual, se llevaría la vida hacer todo ese inventario manualmente. Para lograr un buen inventario ya hay herramientas tecnológicas que te permiten hacer scanning en toda tu infraestructura, redes, comunicaciones, ecosistemas, de dónde utilizas criptografía y facilitan ante una batalla contra el tiempo el inventario, el governance y hacer uso de lo que ya existe que nos puede adelantar contra el tiempo.